Y con mucho gusto y con mucha alegría, siguiendo en esta velada en vivo, los dejamos con Luzo Profeta, que hoy viene a deleitarnos también con su música, con sus alabanzas, como una ofrenda a la Virgen de Zapopan, pero también donde nos ayudará a nosotros a alegrarnos y a orar junto con María a Cristo el Señor. Pues le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia entre nosotros, engalanando esta velada. Sigan compartiendo, no se duerman, hay que echarle muchas ganas para seguir alabando y bendiciendo a María Santísima. Esto termina hasta las 6 de la mañana. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Óyenos, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En esta noche queremos compartir algo de lo que nuestra Santísima Madre ha querido hacer por cada uno de nosotros, en una manera muy especial de lo que ha hecho por mí. Tal vez para muchos resulte un poco extraño el saber que durante mucho tiempo, gran parte de mi vida, yo no creía en lo que tú y yo creemos en estos momentos. Yo crecí en una familia católica, pero en una familia católica que yo consideraba no practicante. ¿Qué quiere decir esto? Íbamos a misa, íbamos a ciertos oficios en las fiestas, pero desgraciadamente nada más nos quedábamos con lo superficial. Era como esos embarrones de catolicismo. Y muchas de las veces en la infancia, que era donde se desarrolla esta parte de la historia, llevar un catolicismo a medias trae muchos problemas. Yo era un joven aproximadamente como de 12 años, estaba en la preadolescencia. Y desgraciadamente
en la forma en la que se estaba viviendo este catolicismo a medias, combinado con muchas cosas que a lo mejor muchas de las familias de las que nos están viendo o personas cercanas a nosotros pueden estar viviendo este tipo de situación, lo que es violencia intrafamiliar, problemas de adicciones, y crecer en un ambiente desde ese punto de vista, hacernos pensar que ese era el catolicismo real, muchas de las veces nos llevan hacia otros tipos de tendencias, otros tipos de filosofías, otro tipo de pensamientos. Desgraciadamente, eso ocurrió en mi caso. A partir de los 12 años, te puede resultar incluso un poco extraño. Un niño de 12 años autonombrándose ateo. Yo no podía creer que realmente existía un Dios en un ambiente en el que yo estaba viviendo. Un catolicismo a medias, violencia familiar, problemas de alcoholismo, terrible. Y el hecho de que a mí me hablaran de que existía un Dios que amaba, que era paz, que era tranquilidad, no cabía en mi entorno social, no lo podía entender. Y desgraciadamente dentro de ese círculo desde mi punto de vista, falso catolicismo, creyéndome ateo, no creyendo en Dios, teniendo esas dudas existenciales acerca de Dios, tocan a mi puerta otras tendencias religiosas, los testigos, para hacerte el cuento más certero. Llegan los testigos y me empiezan a hablar acerca de un Dios que me seduce, un Dios que me deja envolver. Y en ese momento yo quise conocer lo que estas personas me estaban brindando. Dejé el catolicismo, dejé ese catolicismo a medias que tenía en casa y me volví uno de ellos. Y empecé a querer saber, a medio estudiar ahí lo que ellos me brindaban. Desgraciadamente también era un cristianismo a medias, si se le puede llamar cristianismo, porque yo ahí no conocí lo que tú y yo conocemos. Sabemos que hay un Dios, pero lo que tú conoces como Jesús, en esa parte de mi vida, no existía. A lo mejor un testigo te puede engañar y te puede hablar de Jesús y todo, pero para un testigo, Jesús no es Dios. Quiero que entiendas esta parte. Jesús no es Dios, entonces yo no sabía acerca de una Trinidad. Yo no sabía acerca, pues, de lo que tú y yo estamos celebrando incluso en esta noche. María no existía. Era algo que yo no podía concebir. Yo sabía que en mi casa había imágenes de la Virgen. Cada día 12 iba a las romerías, pero yo no entendía el porqué. Nadie me explicaba el porqué. Así es como crecíamos. Muchas veces, como la mayoría de las personas, simplemente cumplíamos con ese trayecto y ya, ni siquiera a misa nos quedábamos. Y para mi familia en ese entonces, incluso para mí, era cumplir con ese precepto. Así era. Y yo envolviéndome con todas las cosas que existían en esta religión, en esta tendencia filosófica, envolviéndome con muchas cosas y queriendo poco a poco ser parte de ellos, ser parte de los testigos. Desgraciadamente para ellos, afortunadamente para mí, en uno de los salones se les ocurre hablar de María. No estamos como para decir lo que dicen sobre ella. Ataque tras ataque, tras ataque, tras ataque. Y cada vez que yo escuchaba lo que decían de ella, créelo que aquí adentro
estaba como una incomodidad. Te platico el porqué. Resulta que cuando yo me sentía bastante mal en casa, como te dije, 12 años, preadolescencia, con todas esas cosas en mi cabeza, llegaba en la depresión. Y en la depresión misma, yo llegaba a casa y veía la imagen de María. Me traía bastante paz. Como todo el mexicano, lógicamente tiene una imagen de alguna advocación, una de tantas que tiene nuestra Santísima Madre. Allí era Guadalupe y me traía bastante paz, pero también veía otras manifestaciones, otras advocaciones de María, como la de Zapopan, como la del Rosario, y a mí me traía bastante paz. Y yo no podía entender el porqué. Y cuando estas personas hablaban así de María, sentía que estaban hablando de mi propia madre. O sea, no sabía por qué sentía esa incomodidad. Había algo en ella que me causaba incomodidad cuando escuchaba que hablaban mal. Siempre he sido una persona que no se quiere quedar con las noticias a medias. Surgió algo en mí, quería conocer quién era esa mujer, por qué hablaban de ella. Y desgraciadamente, para ellos no me podían dar las respuestas que yo necesitaba. Tenía que buscar quiénes sabían acerca de ella, y era en la religión católica. Los caminos de Dios son maravillosos, y muchas de las veces me fueron llevando hacia personas, amigos que estaban al servicio de la iglesia. Estos mismos me fueron presentando con sacerdotes que me tuvieron bastante paciencia y pudieron explicar. Y me invitaron a llevar ciertos cursos, Mariología, uno de ellos. Y mientras más me hablaban de ella, yo más me iba enamorando. Pero era unas cosas que aquí brincaban. Yo vengo de la calle, yo vengo del barrio, y esas cosas que ocurrían en mi cabeza, en el barrio les decimos, no, es como que si trajéramos una canica aquí en la cabeza y estuviera brincando, o sea, nos caniquea la cabeza. Así esas eran las expresiones. Eran bastantes ideas que pasaban aquí que de repente no entendíamos. Principalmente la cuestión de las advocaciones. O sea, ¿son bastantes Marías? ¿Son muchas Marías? ¿O es solamente una? Y eran palabras de repente tan sencillas. Las advocaciones es la misma Virgen en una representación diferente. Y así fui poco a poco comprendiendo que María es la misma en diferentes formas en las que las podemos manifestar. Pero aquí entró también un problema muy grande, porque mientras más le iba viendo a ella, más me iba enamorando de ella. Llegué en el momento en el que me llegué a resbalar, porque casi la tomé como un Dios. Y a veces nuestro propio catolicismo nos puede llevar a eso. Poner a María por encima de Dios, que es el caso en el que a mí me pasó. Cuando llegué a esa parte de la Madre de Dios, la Theotokos, la Madre de Dios, choqué con ese concepto existencial que ocurría con Jesús. Para mí Jesús no era Dios. Para mí Jesús, dentro de lo que yo había aprendido con los testigos, era que Él era el arcángel Miguel reencarnado. Y ahora que me dijeran que Él era Dios, entra otra parte que caniqueaba aquí en mi cabeza. ¿Cómo era posible entonces que la Madre de Dios, entonces ella fue primero, entonces Jesús fue después? No llegaba a entender muchas esas cosas. Y mi misma búsqueda me fue llevando por otros mismos caminos, ya no tanto la Mariología, sino los estudios de las cosas de Dios, la Cristología. Y me fue llevando
a conocerlo más a Él. O sea, María me presentó a su Hijo. Y así fue entendiendo bastante. La cuestión para ti es bastante sencillo, la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las tres formas en las que se presenta Dios a lo largo de la historia, que vienen siendo el mismo Dios en tres personas distintas. Así es como yo lo entendí. Una palabra bien sencilla que me dijo un sacerdote: no por el hecho de que veas tres ramas, significa que hay tres árboles. Bastante absurdo para algunos, muy concreto para mí, para mi entendimiento. Empecé a ver a Jesús como lo que realmente es, el Hijo de Dios. A María como su madre. Y así poco a poco yo fui descubriendo y entrando al catolicismo, regresé más bien a lo que es la religión de mis padres, al catolicismo gracias a ella, gracias a María. Hay quienes se asustan bastante de decir que entraron a la iglesia por el camino mariano. A mí no me da vergüenza decirlo. Yo regresé a la fe de mis padres por el camino mariano. Ella fue la que me llevó a Jesús. Y una de las muchas cosas que yo fui aprendiendo en el camino, las grandes dogmas que nos da la iglesia, quedaron marcadas en este tema que te voy a compartir. De la manera en que Jesús me lleva a conocer a su madre y de la manera en que ella misma me lleva a conocerlo a Él. Te quiero compartir esto. Es algo sencillo. Yo evangelizo en las calles a través de música de rock urbano. Aquí te presento en una manera un poco acústica este canto a Nuestra Santísima Madre. Llévame a Jesús. Tu alma proclamará la grandeza de Dios y tu espíritu se regocija en el Señor. Él se ha fijado en ti, ha visto tu humildad y por siempre serás dichosa por la eternidad. Y por siempre serás dichosa por la eternidad. A la prima Isabel tú fuiste a visitar y de gozo el bebé que esperaba comenzó a saltar. Un sagrario eres tú, me llevas a Jesús y bendito es el fruto del vientre que trae al Señor. Y bendito es el fruto del vientre que trae al Señor. Sin mancha ella nació, virgen se conservó y dormida al morir, al cielo ella subió. Ruega siempre, Santa Madre de Dios, llévame a Jesús, llévame a Jesús. Ruega siempre, Santa Madre de Dios, llévame a Jesús, llévame a Jesús. Aquel día en Canaán el vino me faltó y el milagro llegó al pedirlo a tu Hijo Jesús. El viernes de dolor a su Hijo entregó
y una espada atraviesa tu alma bajo la cruz. Y una espada atraviesa tu alma bajo la cruz. Sin mancha ella nació, virgen se conservó, y dormida al morir, al cielo ella subió. Ruega siempre, Santa Madre de Dios, llévame a Jesús, llévame a Jesús. Ruega siempre, Santa Madre de Dios, llévame a Jesús, llévame a Jesús. Y así fue mi caminar junto con ella. A lo largo de 21 años y contando. María me ha acompañado bastante a lo largo de mi camino pastoral. Yo empecé con este camino invitándome unas personas al coro de la iglesia, y curiosamente la capilla en la que estábamos congregándonos se llamaba Nuestra Señora del Refugio, o sea, Mariano. Para mí en ese momento era algo pues normal, como cualquier otro. Me pudo haber tocado una parroquia con otro nombre, no hay problema. Pero fue bastante esa exigencia. El nombre del coro se llamaba María Ilusión de Vivir. Otra vez María. E íbamos a predicar, a conocer las cosas de Dios. Íbamos creciendo un poquito en la cuestión de la fe. Íbamos a llevar mucho esta cuestión de los rosarios y esta situación. Y poco a poquito también me iba empapando mucho de estas cosas de María. En una ocasión, cuando las cosas ya empezaron a ir un poquito mejor en casa, la relación con mi papá iba un poquito mejor. Para gloria de Dios, me lo dejó disfrutar 2 meses, viviendo muy bien con él. Y desgraciadamente, él se marchó, se tuvo que ir con Dios. Y justamente el día en que él moría, el día que lo estábamos velando, ese mismo día, María estaba visitando mi parroquia. Lógicamente, el cuerpo se entristece cuando uno tiene que despedir a una persona, a un familiar. Pero lógicamente, también el espíritu en la cuestión de la fe se empezaba a regocijar. Algunas personas de familia que no entienden un poco más esto, les causó un poquito como que de desconcierto. Yo dejé un poco el velorio y me fui a recibir a María. Estaba llegando a la parroquia, llegó, le cantamos la misa, todavía al día siguiente la despedimos, después me fui a despedir a papá, porque había algo que estaba cambiando en mí. María, al presentarme a Jesús, me presentó al Padre. Al presentarme al Padre, yo logré comprender realmente lo que era un padre, cómo era ser amado por Él, ser comprendido, ser abrazado por el Padre. Y le di muchas gracias a Dios por esos 2 meses en los que yo me la pasé bien con Él, con mi Padre terrenal. Y fue los mejores meses, porque le di gracias a Dios, porque hay muchas personas que no lo pueden valorar, no pueden tener ese
ese momento de cercanía, de haber hecho las paces con una persona que te atormentó durante tantos años. Yo me sentí en paz y yo sé que de mi parte yo hice que él también, que mi padre se fuera en paz. Todavía un día antes de que él muriera, tuvimos la oportunidad de que yo le dijera padre, porque yo no le podía decir papá, y que él me dijera hijo. Eso fue algo de las grandes cosas que Dios y María me dieron. Y yo quería bastante llevar mi vida mucho más allá de ser un simple católico comprometido como lo eran en casa. Llevar más allá ese servicio de Dios. Tan es así de que estoy seguro que la mayoría aquí en México somos marianos por naturaleza. Y uno de los grandes sueños que tenía era visitar la casa de Mamá María en la Ciudad de México. Para nosotros aquí en Jalisco es mucho más sencillo visitar la casa de Mamá María en Zapopan. Es mucho más sencillo. Pero requiere un poco más de inversión, un poco más de tiempo, ir a visitar un santuario mariano en un lugar un poco más distante. Yo quería hacerlo soltero, en esos entonces soltero, pero desgraciadamente algo ocurría, el dinero se acababa, se tenía que gastar en otras cosas y no podía ir. No sé si me puedas entender el deseo que yo tenía de ir. Era casi como el deseo antes de morir, poder ir a este santuario mariano en la Ciudad de México, la Villa de Guadalupe. Y es un deseo que yo no lo pude cumplir estando soltero. Bueno, dije, cuando me case voy a ir de luna de miel allá. Se vino la boda, me casé, planeamos la luna de miel, pero desgraciadamente, económicamente, no pudimos ir. Y así pasaron bastantes años. Nació mi primer hijo y él nació un poquito enfermo. Tal es así que casi no la contábamos. Yo le ofrecí mucho a Dios la vida de mi hijo, se la ofrecí a Mamita María y yo le prometí que si me lo permitía, fíjate hasta dónde va el extremo de estas cosas, que si me lo permitía tenerlo con vida, poderlo disfrutar, yo lo iba a llevar a la basílica y que además mi hijo iba a llevar el nombre de su hijo, Jesús, pero no así mencionado, Jesús. O sea, yo quería que llevara el nombre de Jesús tal y como sus labios lo pronunciaban. Tan es así que yo le puse a mi hijo el nombre de Yeshua. Hasta ahí fue el extremo. Y Mamá María intercedió bastante. Tal es así que mi hijo todavía está con nosotros. Y ahí estaba la promesa. Hay que juntar dinero y tenemos que ir. Mi hijo estaba recién nacido. Desgraciadamente pasaron los años y por muchas razones no podíamos ir. Juntábamos el dinero, pasaban unas situaciones y no podíamos ir. Aproximadamente mi hijo tenía alrededor de unos 9 años. Fíjate cuánto tiempo pasó. Y finalmente la cuestión económica se estaba arreglando un poco para poder ir a visitar este santuario allá en Ciudad de México. Nosotros para ese entonces teníamos a mi hijo el mayor, teníamos a otro hijo más pequeño, 3 años menor, y estábamos esperando el tercero. Y ya teníamos el plan. En tantos meses vamos a ir, ya teníamos las fechas pactadas.
Va, el día 26 de septiembre, vamos. Sí. Llegan los días previos a esa fecha y a mi esposa le llega un dolor terrible en el estómago. La llevamos al médico. Desgraciadamente, tuvimos que perder a ese bebé que venía en camino. Y el mismo día en que teníamos esa ida a visitar a Mamá María, ese mismo día estaba pasando todo. ¿Te puedes imaginar todo lo que estaba aquí metido en mi cabeza? El mismo día que yo quería ir a visitar, me ocurría esto. Y sí, en la mente humana pueden ocurrir muchas cosas que pueden renegar, hacerse mil preguntas de por qué está pasando esto. ¿Por qué en esta fecha tan especial para mí estaba ocurriendo esto? Y mi cabeza seguía bailando, seguía caniqueándose de esa manera. Bueno, pasado el trago amargo, dije, vamos a hacerlo todo en fe. No fue el momento, las cosas pasan por algo, Dios es grande. Nuestra madre va a saber cuándo nos va a invitar a que la visitemos. Nos llega una noticia que meses después salió otro viaje hacia la Ciudad de México con ida a visitar a Mamá María. Ya habíamos perdido dinero, no hay problema, lo volvemos a juntar y que se haga otra vez ese viaje. Otra vez, días antes, mi esposa empieza con otro dolor en el estómago. Inmediatamente la llevan a la cirugía y la operan del apéndice. Justamente en el día que ella la estaban subiendo a piso, la estaban ya después de la operación, ese mismo día, según nuestros planes humanos, era el plan de ir en camino. Y los planes de Dios eran estar en el hospital una vez más. Ahí sí, me quebranté. Realmente le reclamé a Dios, le reclamé a María. Realmente yo no soy digno para ir a pisar el suelo donde ella estuvo. Realmente yo no soy digno de poder visitar la casa de mi madre. Me sentía la peor basura del mundo. Me sentía el peor de los pecadores, porque yo no merecía, era mi pensar, yo no merecía poder estar visitando la casa de mi madre. El Espíritu Santo ilumina a mi esposa y me dice, Dios es grande. Y ella va a saber, María va a saber cuándo nos va a invitar. Hemos querido ir por nuestros propios medios, pero es muy probable de que María no quiera que nosotros vayamos así. Ella tiene otros planes. Lógicamente en ese momento mi corazón, que se estaba empezando a endurecer, no lo comprendía. Le di el avionazo, como dicen. Y al siguiente año, precisamente por las mismas fechas de la primera operación, un año después, como músico evangelizador, me invitan a un congreso. Y en este congreso conozco a un sacerdote de la Ciudad de México, y me dice, te voy a invitar un día a mi parroquia acá en la Ciudad de México. Me empezó a endulzar el oído, muy bonito y todo, y pues yo, después de todo lo que me había pasado, pues como Tomás, ¿no? Sí, te creo, sí, qué padre. Y así lo dejé. Le dejé mi teléfono, mi número telefónico y nada. Pasó septiembre, octubre, noviembre y en diciembre él me marca. Luzo, ¿me recuerdas? Soy el Padre Jesús, Ciudad de México. Fíjate que hasta eso se llamaba Jesús. Ciudad de México, que te quiero invitar a mi parroquia. Pues estaría padre.
te voy a invitar a que vengas a mi parroquia el 26 de enero del próximo año. Y para mí fue un flechazo en mi corazón que me dejó tambaleando tremendo. 25 de enero es cumpleaños de mi esposa y él me estaba invitando para el día 26, un día después. Sí, padre, pero fíjese que me gustaría ir con mi familia. No hay problema, todos los gastos están pagados. No me podía rehusar de esa manera. Y fui, todos los gastos pagados. Me llevó a la basílica. Estando ahí en la basílica, visitando el suelo que pisaba Mamá María, yo logré comprender que si yo iba por mis medios humanos, no era el plan, era ella la que me tenía que invitar. Porque una de las cosas más grandes de esta parte de este testimonio es la parroquia donde me invitaron a cantar. Se llamaba María Auxiliadora. Todo llevado hacia María. Y yo hace algún tiempo yo había compuesto un tema para la Virgen. Fue bastante simbólico para mí que lo primero que yo canté en aquella ocasión fue un tema dedicado para María. Y te lo quiero compartir. Es una serenata a nuestra Santísima Madre. Dice más o menos así. No hace falta que salga la luna, no hace falta que salga el sol, solo quiero que escuches mi canto, oh María, Madre mía, yo te amo. Tú eres mi vida, sé muy bien que soy un pecador, sé muy bien que no soy digno de hablarte a ti, solo te cantaré, solo me postraré a tus pies. Cuando un día empieza a nacer, tú nos cubres con tu bendición. Es tu rostro lleno de paz y tus ojos como una flor. Virgen María, ilumina nuestro andar, guíame en mi caminar. Virgen Santa, Virgen pura, yo te amo.
Ave María. Dios te salve María. Y así es este caminar con María. Muchas veces no la comprendemos. Muchas veces estamos ahí caminando junto con ella. Y muchas veces nos olvidamos de esos grandes sufrimientos que tiene. Para terminar, quiero que imagines a María debajo de la cruz junto con Jesús. Y que abraces a María en esta noche. Ya reposa en tus brazos y no lo quieres soltar. Él es sangre de tu sangre, su cuerpo inerte está. Cierras tus ojos cansados que no dejan de llorar. A tu hijo has entregado por la humanidad. Con gran fuerza has soportado el camino del Calvario. Caminante acompañado a su hijo amado. Se sienten los latigazos, los golpes, la humillación, y en silencio una espada traspasan tu corazón. Bajo la cruz, una madre llora por su hijo. Él es inocente y la gente pasa y la mira. A nadie le importa el dolor de una madre. Bajo la cruz, una madre llora por su hijo. Él es inocente y la gente pasa y la mira. A nadie le importa el dolor de una madre que entregó a su hijo por salvarte. Con tus manos lo acaricias, limpiando sus heridas, recordando cuando niño en un portal de Belén lo tuviste 9 meses
tú lo viste caminar y hoy sufriendo sus caídas va cumpliendo su misión. Bajo la cruz una madre llora por su hijo. Él es inocente y la gente pasa y la mira. A nadie le importa el dolor de una madre. Bajo la cruz una madre llora por su hijo. Él es inocente y la gente pasa y la mira. A nadie le importa el dolor de una madre que entregó a su hijo por salvarte. Por salvarte. A ver.